Profesor, no lo oigo. Oh, profe, no se le escucha. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora recién, profe, tenía el audio apagado. Ok, entonces decíamos en este caso que el adverbio ya es una palabra invariable que actúa como en este caso núcleo del sintagma adverbial, complementando, ¿no?, a un verbo, a un adjetivo o al mismo adverbio. Las funciones sintácticas del adverbio son, aparte de ser el núcleo del sintagma adverbial, ser complemento circunstancial del verbo, la de cuantificador, grado o complemento del adjetivo. Por ejemplo, ¿no?, cuando decimos muy bueno o recién hecho. Y las de cuantificador de otro adverbio, ¿no?, cuando decimos bastante lejos, por decir. ¿Ya? Entonces, para el caso del uso del adverbio, ¿no?, cuando nosotros usamos las variantes abajo o debajo, adelante o delante, adentro o dentro, afuera o fuera, ¿no?, debemos seguir las siguientes reglas. Dice, las formas con a no pueden ir precedidas de la preposición a. Ya, pues ya la tienen como prefijo, ¿no? Por ejemplo, ha ido abajo. Ya, ha ido abajo. Incorrecto es decir, ha ido abajo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, usamos el adverbio abajo, ya no es necesario volver a colocar la a, ¿no? Queremos evitar una repetición. Entonces, decimos ha ido abajo. Ya omitimos la preposición a. O por decir, ¿no?, si yo digo mira adelante, ya no voy a decir mira adelante, por ejemplo, ¿no? O sea, no, la idea es evitar esa repetición, ¿correcto? Los adverbios con a no se emplean con un complemento introducido por la preposición de. Por ejemplo, lo encontré debajo de la mesa. Es mejor decir, lo encontré abajo de. ¿Ya? O sea, cuando yo tengo, en este caso, una preposición de detrás de un adverbio, no usaré en este caso el adverbio con a, sino en este caso la otra variante, ¿no?, debajo. Lo encontré debajo de la mesa, ¿no? No puedo decir va adelante de, sino diré va delante de los nodos, ¿ok? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Si yo veo que mi adverbio tiene luego una preposición de, usaré en este caso la variante que comience con de. Va delante de los novios. Lo encontré debajo de la mesa, ¿ok? Y no usaré las que tienen con el prefijo a, ¿no? Abajo o adelante. Dice, y bueno, este uso incorrecto, ¿no?, de alguna manera se extiende a todas las clases sociales. O sea, no es solamente un tema de pobreza, no, simplemente es un uso incorrecto que es general, ¿correcto? Tú vas a escuchar a gente que tiene instrucción o que tiene un nivel socioeconómico alto, hablar igual. Entonces, ¿no? Por eso se remarca, ¿no? O sea, no es algo, simplemente es un uso incorrecto, expandido, ¿no?, del habla. En los adverbios a dónde o a dónde y dónde, ya con tilde. En el caso de los adverbios a dónde y a dónde, o sea, donde la A está separado, pueden emplearse indistintamente con verbos en movimiento. Por ejemplo, la calle, a dónde o a dónde vamos, vamos es un verbo en movimiento. La ciudad, a dónde o a dónde se dirigían. O sea, ¿cuáles son los verbos en movimiento aquí? Vamos o se dirigían. Son verbos en movimiento. Cuando tienes verbos en movimiento, en este caso puedes usar a dónde junto o a dónde separado, ¿correcto?
Profesor, una pregunta. En Dime. adonde y adonde separado y junto no tienen funciones. mm, Como profe, ¿se pueden usar en cualquier situación, me refiero? ¿Se pueden usar los dos en cualquier situación? Como Te está acá que diciendo dice, te está diciendo que se usa en verbos en movimiento. mm, Vamos, por eso, pero ir, me refiero a que si se puede usar viene. los dos como en la misma oración. Por eso te digo. Primero vamos con los verbos en movimiento. Cuando tengo verbos en movimiento, lo uso de manera indistinta. ¿A Ya. dónde? O a dónde separado, ¿ok? Pero con los verbos que significan reposo o estado, solo se emplea la forma donde. O sea, omitimos el a. Por ejemplo, la casa donde vivo. Incorrecto es decir, la casa a donde vivo. O sea, hay una diferencia que hacer. Cuando tengo verbos en movimiento, puedo usar indistintamente el a dónde o el a dónde. ¿Ok? Pero si tengo yo, en este caso, un verbo en reposo, usaré, en este caso, solamente la forma donde. La casa donde vivo. Porque en ese caso, si uso el verbo vivir, vivir o sea, es un verbo más en reposo. No es un verbo en movimiento. Entonces, por eso ahí se señala esa diferencia. ¿Ok? Entonces, seguimos. Las formas donde, con tilde, y a donde, junto, pueden emplearse indistintamente con verbos de movimiento. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Pero con verbos que significan estado o reposo, solo se utiliza la forma donde. ¿Dónde estamos? Es incorrecto decir a dónde estamos. O sea, más que todo, ahora, acá faltó indicar de que es cuando se desarrollan preguntas directas. Cuando yo tengo preguntas directas, puedo usar el dónde o el a dónde, puedo usarlos indistintamente si uso un verbo en movimiento. ¿Ya? Ahora, si la pregunta que yo formulo lo acompaño con un verbo en estado o reposo, en este caso solamente usamos la forma donde, con tilde. ¿Ya? ¿Dónde estamos? No puedo decir a dónde estamos. ¿Ya? Entonces, hay dos formas. Primero, cuando uso una oración y uso un verbo en movimiento, el a dónde y el dónde, sin tilde, se usan indistintamente. Si es un verbo en reposo, se usa, en ese caso, el dónde solo, ¿ok? No ya no uso a dónde. Pero si hago preguntas, el dónde y el a dónde, con tilde, lo uso de manera indistinta en verbos en movimiento. Pero si yo uso verbos en reposo, usaré solamente la forma donde con tilde. Adverbios terminados en mente, coordinados. Y además pro, tan o tanto, ¿no? Es preferible poner el sufijo solo en el último. Por ejemplo, actúa amable y cortésmente. ¿Ya? Entonces yo no puedo usar, o sea, si yo tengo dos adverbios que terminan en mente, que normalmente terminan en mente, el primero lo abrevio, solamente coloco el adjetivo, y el segundo es donde sí, en este caso, lo complemento o lo escribo con su sufijo mente, ¿ok? Esta compra, tanto económica como financiera, han sido la ruina. ¿Ya? Entonces, tanto, el tanto, ok, que se usa, ya es, en este caso, para poder, para indicar, por ejemplo, acá es, ¿no? Esta compra, y yo quiero indicar, en este caso, en dos dimensiones, tanto económica como financiera, ha sido una ruina. Entonces, en este caso, uso el tanto.
Ahora, adverbios en una o en dos palabras. Por ejemplo, aprisa separado o aprisa junto. Y entre tanto separado y entre tanto junto. Las formas aprisa, deprisa, ¿ya? Enfrente, enseguida, entre tanto, como quiera, alrededor, son las preferidas, o sea, estas formas se usan o son preferibles que se usen a los otros usos como aprisa junto o deprisa separado, perdón, enfrente separado, enseguida junto, entre tanto junto o como quiera separado o alrededor separado. O sea, es más que todo, o sea, no es que estén mal, o sea, sintácticamente no están mal, solo que en este caso de preferencia se usan al primer grupo y no al segundo. Son incorrectas algunos usos de locuciones latinas, precedidas de preposición o en las que se desvirtúa su forma, como a grosso modo, o de mutu propio, o de corpore in sepulto, o sensu estricto, y debe decirse a grosso modo, motu propio, corpore in sepulto o stricto sensu, ¿no? El más usado normalmente son a grosso modo, por ejemplo, ¿no? Los otros se usan, pero ya es una locución más técnica, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hace es más, reduce la locución, ¿no? En vez de decir a grosso modo, dice grosso modo. Ya, por ejemplo, ahí sacó, por ejemplo, una preposición. De mutu propio, no, es motu propio. O de corpore in sepulto, no, es corpore in sepulto, ¿no? Y sensu estricto lo cambio a strictus sensu, ¿ok? Entonces son cambios, son pequeñas variantes en estas locuciones. La que más usamos normalmente, en general, es grosso modo, ¿no? Es así, la que más se usa. Cuando se escribe, en este caso, siempre se escribe tanto cuando modifica a un verbo. Por ejemplo, dice, ella lleva el traje azul que tanto me gusta, ¿ok? O en este caso, ella lleva los zapatos azul, o bueno, acá es zapatos azules, que tanto me gustan. Cuando precede un adjetivo o un adverbio, se apocopa, o sea, se corta, ¿ya? Es decir, se suspende la última letra y se escribe tan, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, si este precede a un adjetivo, ya diría tan sabio, ¿ok? Sabiduría es sustantivo, entonces yo puedo decir tanta sabiduría. Pero si, por ejemplo, ya es un adjetivo, lo que yo hago es solamente reducir, quito la A y me quedo con el tan sabio. O si precede un adverbio, tanta violencia, en este caso es sustantivo. Pero si, por ejemplo, yo ese sustantivo lo convierto en adverbio, entonces reduzco el tanta y digo tan violentamente. O sea, los tan se usan cuando, en este caso, precede un adjetivo o precede a un adverbio. ¿Ok? Ahí es donde se usan los famosos tan. Otros usos no recomendados, ¿no? O sea, son usos varios que en algunos casos no se recomienda mucho. Por ejemplo, más nada. ¿Ya? Y no se dice, o sea, no es más nada, se dice nadie. ¿No? En este caso, nada más o nadie más. No, ese es el uso correcto. Más aquí, no se dice más aquí. Se dice más acá o más allá. ¿Ok? No se dice recién llegó o recientemente llegado. Ya, o sea, el adverbio ahí, por ejemplo, no, o sea,
el adverbio recientemente es con un verbo potencial. Recientemente llegó. No puedo poner con un adverbio conjugado como llegado, por ejemplo, ¿no? O en este caso también se dice recién llegado. Ya, bueno, aquí por ejemplo, ok, entonces, no puedo decir recién llegó. Cuando yo quiero en este caso, ahí pues tendría que, la palabra recién, tendría que agregarle el mente para que en este caso pueda yo conjugar con un verbo, ¿no? Sería recientemente llegado. Y en este caso, en el caso de recién, si no lo quiero adverbiar, diría recién llegado. ¿Ok? O sea, ya no le daría el recientemente. ¿Ok? Es para poder construir el verbo, en este caso, compuesto. No digo fue así que te conocí, o fue ahí que te conocí, o fue ayer que te conocí. Tengo que decir, fue así como te conocí. Porque en este caso estamos dando, es la forma como uno conoció. Entonces, debo usar en este caso el adverbio como. Fue ahí donde te conocí. Uso el adverbio donde para indicar el lugar donde lo conocí. Fue ayer cuando te conocí. En este caso estoy usando aquí el adverbio, en este caso cuando, que me indica tiempo. ¿Ok? Entonces, estas tres expresiones, por ejemplo, ya estas tres expresiones, aquí por ejemplo el error que tiene es que se usa un que sin necesidad de usarlo. ¿Ya? Cuando lo que yo quiero indicar es la forma como o sea, quiero indicar un adverbio de modo, fue como te conocí. Un adverbio de lugar fue ahí donde te conocí. O en este caso quiero indicar el momento en que lo conocí. Puedo decir, fue ayer cuando te conocí. Entonces, ahí, por ejemplo, evito usar el que. No uso el que. Ese tipo de errores creo que sí está programado en una sesión con el exceso de queísmo, que le llaman. ¿Ya? El queísmo es cuando usamos innecesariamente o de manera incorrecta el que. ¿Ya? En este caso, lo que nos está corrigiendo es, sacamos el que y colocamos el adverbio que queremos usar. Si yo quiero indicar el cómo hago, fue así como te conocí. Fue la manera. Si yo quiero indicar el lugar, fue ahí donde te conocí. Y si quiero indicar el lugar, fue ayer o cuando, perdón, te conocí. ¿Ya? Entonces ya no uso o evito usar el que. ¿Correcto? Entonces, en el caso de los adverbios, ya como modo de repaso, ya hay que, primero, las variantes abajo, debajo, adelante, delante, adentro, dentro, afuera o fuera. ¿Ok? En este caso, si yo tengo una preposición a y voy a colocar un adverbio con un prefijo a, elimino en este caso la preposición a. No digo ha ido abajo, sino digo ha ido abajo. Elimino la preposición a. Mira adelante. No digo mira adelante. ¿Ok? Ahí en esos casos elimino la preposición a. Los adverbios con a no se emplean como un complemento introducido por la preposición de. ¿Ok? O sea, yo no digo lo encontré abajo de. Si yo tengo una preposición de luego de mi adverbio, debo usar la variante sin la a. Lo encontré debajo de la mesa. No digo va adelante de, sino digo va delante de. O sea, si yo tengo ese de después de ese adverbio, no uso la variante, no uso el prefijo a. Los a dónde y dónde, o los a dónde y dónde. ¿Ya? Los adverbios a dónde y dónde, ¿ya? En oraciones, si yo tengo un verbo en movimiento, ya lo uso indistintamente, el a dónde y el a dónde separado, sin tildes, los puedo usar indistintamente.
¿correcto? Puedo decir, la ciudad a dónde se dirigían o la ciudad a dónde vamos. Pero si yo tengo una oración con verbo en reposo, solamente usaré la forma dónde. La casa donde vivo. Vivir, en este caso, es un verbo en reposo. Entonces, no vas a usar a dónde. Usas solamente dónde y sin tilde. En el caso de los verbos, de los adverbios, perdón, a dónde y dónde, cuando uso preguntas, cuando genero preguntas directas, si trabajo con verbos en movimiento, el dónde y el a dónde con tilde lo uso de manera indistinta. Pero si yo trabajo con verbos en reposo, en una pregunta solamente uso el verbo dónde, donde estamos. Los adverbios terminados en mente, coordinados, ok, en este caso, si yo tengo dos adverbios juntos prácticamente, el primero solamente usaré la parte del adjetivo y el segundo sí uso en este caso el complemento mente, ¿no? Actúa amable y cortésmente. El tanto lo usaré si en este caso quiero involucrar dos elementos que son simultáneos. Por ejemplo, esta compra, tanto económica como financieramente, aquí por ejemplo, económica iba a tener un adverbio mente, pero en este caso, como son casi están en la misma estructura, evito económica, le saco el sufijo mente y solamente le agrego el segundo. Le digo, tanto económica como financieramente, hace una ruina. En el caso de los adverbios a prisa, deprisa, enfrente, enseguida, entre tanto como quiera alrededor, ya a prisa o deprisa juntos, enfrente juntos, enseguida separado, entre tanto separado, como quiera junto o alrededor juntos, son preferibles a usar en este caso las otras formas, ¿no? Es más un tanto de sugerencia más que de usar, más que de una obligación. Ya, o sea, tú puedes usar ambas, pero en este caso el primer grupo es el que la RAE prefiere que tenga su mayor uso. Algunas locuciones latinas incorrectas que a veces son populares y se han usado, ¿no? Como a grosso modo o de motu propio. En ese caso son estructuras que llevan o tienen una preposición. En general se ha tenido que eliminar esa preposición. Es mejor decir grosso modo, motu propio, corpore y sepulto. En el caso de senso estricto hay un cambio de variables, ¿no? Stricto sensu. En el caso de, por ejemplo, de tanto, ¿cuándo modifico tanto? Se escribe tanto cuando modifica un verbo, ¿no? Ella lleva el traje azul que tanto me gusta, ¿no? O ella lleva los zapatos azules que tanto me gusta. Ahora, si por ejemplo, en este caso, yo cuando uso el apócope tan es cuando precede, cuando en este caso precede a un adjetivo o precede a un adverbio, ¿no? Tan sabio o tan violentamente. Algunos usos incorrectos, no se dice más nada o más nadie, ¿ya? Porque en ese caso el adverbio nada o nadie, o sea, no puedes ponerle más. Es una redundancia. Solo se dice nadie más o nada más. Eso es correcto. No se dice más aquí, más allí o más allá. Se dice más acá o más allá. Punto. No se dice recién llegó o recientemente llegado. Se dice recientemente llegó o recién llegado. Eliminamos los teísmos. Fue así que te conocí, fue ahí que te conocí, fue ayer que te conocí. Se dice mejor, fue así como te conocí, fue ahí donde te conocí o fue ayer cuando te conocí. Porque estamos agregándole el adverbio de modo, el adverbio de lugar y el adverbio de tiempo. ¿Ya? Y en este caso eliminamos el uso incorrecto del que.
Muy bien. A ver, veamos algunas, algunas soluciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Dice en la 1, presenta correcto uso del adverbio. Esas bellas señoritas están medias cansadas. Estábamos aburridos, tan es así que fuimos al parque. No vendrá más nadie a verte. Después de deshablar despacio, Francisco, llegó el recién del extranjero, el pueblerín. En este caso, de despacio como sinónimo de lento. Entonces, podemos decir, habla despacio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el uso correcto acá sería, en este caso, de la... Presenta correcto uso del adverbio, dice. Demasiado poquísimo habló la gente del pueblo. Lo hizo de pura curiosa. Sandra está detrás de ti. Parecen medios creídos. La recientemente llegada está que llora. Ok, a ver. Por ejemplo, aquí el adjetivo superlativo poquísimo ya es ya de por sí. La sola palabra ya me indica una proporción mayor. Entonces, agregarle un adverbio como demasiado es redundante. Por eso que en ese caso no es la alternativa. Lo hizo de pura curiosa. Ya, en este caso la curiosidad es un adverbio que no necesita un grado mayor, ¿correcto? Es por eso, o sea, que ahí, por ejemplo, el adverbio pura como que no tiene ahí un sentido. Sandra, perdón, está detrás de ti. Ya, muy bien. En este caso, por ejemplo, aquí, el adverbio detrás tiene o está seguido de un de una preposición de. Y hemos dicho ya que se usan los adverbios, tienen que comenzar con de, justamente, ¿no? Debajo, detrás, ¿no? O sea, no puedo usar con el prefijo a. Entonces, ahí por lo sí está correcto. Acá esa sería la alternativa. En el caso de los otros, como parecen medios creídos, recuerda que el adverbio medio no tiene un plural, ¿ya? Y la recientemente llegada, recuerda que aquí, por ejemplo, el adverbio mente no puede ir con este participio llegada o llegado, ¿correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, no es correcto. Por ende, ahí la respuesta sería la C. Siguiente dice, oración que con correcto uso del adverbio. Veamos. Se sentó delante mío. Recientemente salió el niño bendito. No, el bendito niño. Ponte más aquí para conocerte. Se comportó honestamente y sinceramente. No te muevas más aquí porque caerás. Ya. Ok, a ver, veamos. Por ejemplo, se comportó honestamente y sinceramente no es algo, ya se ha dicho ya que en mente no se repite. Ahí hubiera sido honesta y sinceramente. Evitamos el primer mente del primer adjetivo y en este caso estaba correcto. El más aquí, recuerda que en este caso no se usa, no es aquí, no es más aquí ni más allí. Es más allá o más acá. ¿Ya? Entonces, estas formas no son correctas. Se sentó delante mío, ¿ya? O en todo caso, recientemente salió. Por ejemplo, aquí tiene un adverbio terminado en mente y en este caso un verbo potencial, sí, un verbo potencial, no salió. Ahí, por ejemplo, esta sería la respuesta. ¿Y por qué delante mío no es correcto? Porque en este caso, delante no tiene una preposición de. Entonces, en este caso se hubiera usado haciendo adelante mío. O sea, no hay una necesidad en este caso. O sea, los de se usan cuando tengo una preposición de seguida. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, pues que en este caso no estaba correcto. No es correcto decir delante de. O perdón, no es correcto decir delante si es que no hay una de a continuación. Presenta uso adecuado del adverbio. Ellas estaban demasiadas distraídas. Te amo tanto, así que no puedo dejarte.
tuvimos bastantes problemas demasiados difíciles. Tomé una jarra media vacía y la arrojé. Los cheques medio rotos fueron rechazados. A ver, acá hay adverbios pluralizados que están mal. Por ejemplo, medio rotos, bastantes, demasiados, demasiadas distraídas. Estos adverbios que están pluralizados no, en este caso, no son correctos. Ahora, veamos, tenemos dos opciones. Te amo tanto es así que no puedo, que no puedo dejarte. O tomé una jarra media vacía y la arrojé. El tema aquí que en este caso, aquí por ejemplo, el media no es un, o sea, en este caso no está correctamente, es decir, medio vacía. O sea, ahí el adverbio es medio, no es media. Por ende, no es, en este caso, el adverbio correcto. Y por ende, la B sería, en este caso, el que usa mejor el adverbio, porque el tanto está modificando al verbo amo. ¿Ya? Por eso es que ahí sí es un correcto uso del adverbio. Muy bien, muchachos, entonces esto ha sido todo por hoy en cuanto a esta clase, esta sesión 38. Ya, mañana nos vemos, hacemos CTA y posteriormente en este paso la práctica correspondiente, la práctica en clase número 2. Repasen estos temas para que puedan dar una práctica satisfactoria. Nos vemos. Chao, chao.